Llegamos a la quinta sola de la Reforma Protestante. Solo a Dios la gloria, o en latín conocido como Soli Deo Gloria. Esta frase Soli Deo Gloria o solo a Dios la gloria es el último pilar de las 5 solas de la Reforma Protestante. Hemos venido hablando anteriormente en los mensajes anteriores las 4 verdades que se redescubrieron en el siglo XVI. Dios usó a los reformadores, a los prerreformadores, para mostrar estas joyas y verdades que estuvieron escondidas por muchos siglos. Es importante aclarar, como lo hemos venido diciendo, hermanos, que no es que en la Reforma hayan traído verdades que antes no existían, sino simplemente aquellas que estuvieron empolvadas fueron redescubiertas, y el Señor usó a hombres débiles, como Él lo sabe hacer, porque Él es un Dios grande y poderoso. Y en su gracia y misericordia en el siglo XVI permitió descubrir estas joyas, como lo hemos visto en las últimas semanas. Sola Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede y debe regular la vida del creyente, sino solamente la Escritura. Hemos visto también que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. La salvación, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe como un regalo, no es algo que él gane por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo somos alcanzados por su gracia y misericordia, por su vida, muerte y resurrección. Es lo que hemos visto en esta segunda sola gracia, que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. En la tercera sola vimos que es sola fe o sola fide, como se reconoce en latín, donde básicamente habla que la salvación solo puede ser recibida por medio de la fe, donde nosotros depositamos nuestra fe en aquel quien es el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna obra que pueda contribuir para la salvación. Es por esa razón es que la salvación solamente puede ser obtenida por medio de la fe. Y es lo que hemos visto en esta tercera sola. Y en la cuarta, en la penúltima que hemos estado viendo también, hemos visto en esta cuarta sola de la Reforma Protestante, en este cuarto pilar, solo Cristo o solus Christus, que hemos estado viendo que la salvación se encuentra sola y únicamente en Cristo, no en otra persona, donde excluye completamente otro camino para poder llegar a Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos obtener la salvación. Y es lo que hemos visto en las últimas semanas. Pero es importante, hermanos, para comprender qué cosa significa esta quinta sola de la Reforma Protestante, como lo es Soli Deo Gloria o solo a Dios la gloria. Permítame citar lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, cómo define esta palabra gloria, y lo define de la siguiente manera. Gloria es reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de buenas acciones y grandes cualidades de una persona. También menciona que esa persona es majestad, que habla acerca de la majestad, el esplendor y la magnificencia de esa persona. Es lo que define la RAE, ¿no? La Real Academia Española. Pero en la actualidad, hermanos, cuando pensamos en el término gloria, probablemente se nos venga a la mente personajes famosos en la historia, como pueden ser atletas, pueden ser cantantes, artistas de Hollywood, premios Nobel, etc. Mientras leía un poco acerca de esto, hermanos, me encontré con un artículo del prestigioso periódico Global, llamado El País. En un artículo escrito el 17 de abril del 2019, menciona a los 19 famosos más influyentes del presente año.
Y dentro de esa lista se encuentran, voy a citar solamente a 3, el actor Dwayne Johnson, o el popular conocido La Roca, quien no tenía literalmente dónde dormir cuando él tenía 23 años. Hoy es uno de los intérpretes mejores pagados del mundo. Una artista joven y conocida por, en su mayoría jóvenes, es Ariana Grande. Permítame citar lo que dice este artículo. La niña angelical que consiguió la fama con su música, a quien se le compara con la voz de Mariah Carey o Whitney Houston, ha dado paso a una mujer de 25 años que alza su voz a favor del empoderamiento femenino y da ejemplo con su resiliencia después de pasar por un atentado terrorista, un compromiso fallido y la muerte por sobredosis de un ser querido. Dentro de los 19 famosos más influyentes del 2019, y el último que voy a citar es el conocido rey del baloncesto mundial en la actualidad. A quienes le gusta el baloncesto, quizás este nombre le vaya a parecer muy conocido. LeBron James. Actualmente es uno de los jugadores de la NBA más cotizados en la actualidad. Dice el artículo que él ha jugado las últimas 8 finales de la NBA. Es el jugador que más puntos y el cuarto que más partidos ha disputado en la historia de los playoffs. Y estos solamente son 3 personas que han llegado a la gloria, hablando humanamente. Detrás de cada uno de ellos hay una historia que no amerita contarlas, por supuesto. A lo que voy es para darle un ejemplo del significado a esta palabra que da la RAE: reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de buenas acciones y de grandes cualidades de una persona. Majestad, esplendor y magnificencia. Probablemente en nuestra mente cuando querramos hacer el top 5 o el top 5 de las personas más influyentes o de las personas con mayores glorias, probablemente en nuestra mente, o si preguntamos a otras personas, pueden darnos muchos nombres. Pero, amados hermanos, no hay nadie que se compare a nuestro Dios. Muchas personas pueden tener reconocimientos incomparables hablando humanamente, pero no hay absolutamente nadie que se compare a nuestro Dios. Romanos 11:36, donde vamos a ver en esta mañana, hermanos, les quiero pedir por favor que abran sus Biblias. En Romanos 11:36 hay un texto breve que resume en cierta medida lo que quiero compartir en esta mañana. Dice así, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en las Escrituras con un texto como este, Romanos 11:36, lo único que nos queda decir simplemente es: wow, gloria a Dios. Y esta frase, solo a Dios la gloria, es una frase común que usamos normalmente en nuestro contexto cristiano. Solo a Dios la gloria. Una frase muy sencilla que cada uno de nosotros puede recordar, pero dice una gran verdad que lamentablemente, por muy sencilla que parezca esta palabra, en nuestra vida cotidiana no experimentamos esa gloria de Dios. No porque Dios no sea glorioso en su esencia, porque Dios es glorioso, sino por una falta de un entendimiento en lo que respecta a la gloria del Señor. Pero como les expliqué y les comenté desde el principio, expresar la gloria de Dios en palabras es muy difícil.
pero por la gracia y misericordia del Señor tenemos en su palabra ejemplos y momentos de personas en el Antiguo y el Nuevo Testamento que fueron encontrados por esa gloria de Dios, que luego de toparse con la gloria de Dios nunca fueron los mismos. Y espero con la ayuda del Señor en esta mañana para poder comprender mejor este término de gloria y para poder exponer este pasaje, Romanos 11:36, ver qué es lo que dice la Escritura. Porque el único que se debe tener toda la gloria, la honra y el honor es a nuestro santo y poderoso Dios. La Escritura, y el apóstol Pablo bien lo dice, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Voy a citar varios pasajes, probablemente por la cantidad de pasajes que voy a citar, no voy a dar tiempo para que lo busquen, pero pueden tomar notas si desean, que es lo más apropiado. Cuando nosotros estamos en la universidad, llevamos un curso para dar nuestro examen, ¿qué hacíamos? ¿Grabábamos todo? ¿Teníamos una mente prodigiosa para grabar todo o tomábamos nota? ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente si no lo hacíamos desaprobábamos el examen, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo con la palabra del Señor? ¿Por qué no tomar con seriedad lo que es la palabra del Señor? ¿Y por qué no tomar nota también? Quiero animarles a que puedan considerar esto. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Bien lo dice el pastor Salvador Gómez Dixon en el libro de Vuelta a Cristo. Dice lo siguiente: Dios cambió la disposición de nuestros corazones para responder al llamado del Evangelio. Dios elige, Dios regenera, Dios da la fe y el arrepentimiento, Dios nos preserva en la fe y nos glorifica. ¿A quién otro daremos gloria? A nadie más, hermano. Dios se merece toda la gloria, porque la salvación le pertenece única y exclusivamente a Dios. Vayamos por un momento ahora a Romanos capítulo 11, versículo 36. Si el Señor tiene bien y nos da gracia para poder exponer este texto, vamos a ir poco a poco. Y les voy a pedir, por favor, paciencia, hermanos. Vamos a ir por unos pasajes para poder comprender, con la ayuda del Señor, qué es la gloria de Dios. Si nosotros pretendemos, como les mencioné, definir exactamente qué significa la gloria de Dios, las palabras nos quedan cortas. No hay palabra humana que explique esta gran verdad como lo es la gloria de Dios. Nadie puede definir el significado de esa palabra a menos que sea Dios mismo. En su inmensa misericordia y bondad nos ha dejado su palabra y vamos a ir a ella. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Moisés, cuando Moisés se encontró con la gloria de Dios. Y les quiero animar a que vayan por un momento a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35. Encontramos aquí el ejemplo de Moisés cuando se encontró él con la gloria de Dios. Dice la Escritura que cuando él tuvo un encuentro con la gloria del Señor, su rostro resplandecía. Éxodo 34, versículo 29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía.
Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, de este pasaje me quedo impactado por dos verdades que permítanme compartirlas. En primer lugar, la gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés. Imaginemos por un momento, mis amados hermanos, cuán poderosa era la gloria de nuestro Dios, que Moisés, luego de exponerse a esa gloria, nunca más fue el mismo. Al ser expuesto a tanta gloria. Qué privilegio de parte de Dios que le otorgó a Moisés, que tenía el privilegio, valga la redundancia, de poder hablar con Dios. Literal era la conversación con Dios. Su confianza en Dios había sido fortalecida luego de que él tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Veía a Dios tal cual él mismo era, y su rostro mismo reflejaba esa gloria, como lo menciona en el versículo 29 y en el versículo 35 que acabamos de leer. Hermanos, la gloria de Dios es tal que Moisés no podía de tener tanta gloria, y su rostro reflejaba esa gloria de Dios. Y la segunda verdad que extraigo de este pasaje es la respuesta del pueblo ante esa gloria de Dios. Porque no solamente a Moisés, al ser expuesto a la gloria de Dios, cambió por completo su forma de ver, de escuchar, de servir y obedecer a Dios, sino también esta gloria de Dios tuvo un impacto poderoso al pueblo de Dios. Y dice lo siguiente: el pueblo reconoció ante esa gloria de Dios desplegada en el rostro de Moisés y causó un temor al pueblo. Dice el versículo 29, al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. No es que tuvieran temor de ver a Moisés como un monstruo, sino que tuvieron temor porque el rostro de Moisés resplandecía la gloria de Dios. Amados hermanos, la presencia de Dios, la gloria de Dios no es cualquier cosa. Su gloria es tan poderosa que el pueblo literalmente temblaba cada vez que la majestuosa gloria de nuestro Señor descendía para hablar con Moisés. Y precisamente es lo que dice en Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 20. Éxodo 19, capítulo 16, versículo 19, Éxodo 19, capítulo 19, versículos 16 al 20, dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie de la montaña. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Hermanos, ustedes pueden notar cuán aterrado estaba el pueblo ante la gloriosa presencia del Señor. Dios hablaba como trueno y todo el monte se estremecía. Veían que bajaba como una densa nube de fuego. Todo el monte y todo el pueblo se llenaba de un humo, y cada vez que el Señor hablaba había un sonido de trompeta que aumentaba más y más.
Hermanos, el pueblo de Israel estaba expuesto ante la gloria de Dios. El pueblo, ¿qué causó esta gloria de Dios al pueblo? Causó un temor reverente al Señor. Probablemente si nosotros hubiésemos estado presentes cuando la gloria del Señor descendió en el monte Sinaí, es muy probable que nosotros tengamos una perspectiva distinta del poder majestuoso y de la gloria de nuestro Dios. Otro ejemplo que encontramos en las Escrituras, ahora en el Nuevo Testamento, lo vemos en la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde ya no la gloria de Dios descendía con fuego, ya no la gloria de Dios descendía con un temblor, ya no la gloria de Dios descendía como trompeta que hacía retumbar a todo el pueblo con temor, sino esta gloria de Dios descendió en la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 8, dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Versículo 6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se le acercó y tocándoles les dijo: levántense y no teman. Cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. Otro ejemplo de cómo la gloria de Dios, al ser expuesta ante los humanos, crea un temor reverente. Tanto Moisés, tanto el pueblo de Israel, cuando fueron expuestos a la gloria del Señor, los discípulos del Señor Jesucristo, cuando fueron expuestos ante la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, nunca más fueron igual. Y esa voz del mismo Dios Padre diciéndole: Este es mi Hijo amado, óiganle a él. ¿Ustedes, hermanos, creen que después de ese encuentro Pedro, Jacobo y Juan dejaron de escuchar al Señor? Hermanos, cuando una persona es expuesta a la misma gloria de Dios, nunca más es el mismo. La misma gloria de nuestro Dios Padre descendió hace más de 2000 años en la persona de Jesucristo. Si usted ha confiado en Él, usted ha sido expuesta ante la gloria misma del Señor. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo nosotros respondemos ante la majestuosidad de la gloria de Dios? De la misma manera que respondía el pueblo de Israel o los discípulos de Jesús con un temor reverente ante la gloria de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante la gloria de Dios? Es muy probable que si en estos momentos, hermanos, la gloria del Señor se descendiera así como en el monte Sinaí, se abriera el techo y bajara una nube de fuego y una voz del Señor que estremezca todo este lugar y nos diga: obedézcanme.
yo estoy completamente seguro que nunca más seríamos el mismo. Que veríamos la gloria del Señor de una manera distinta. Pero Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas otras maneras, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Hermanos, si usted quiere ver la gloria de Dios, aquí está la gloria de Dios. Si usted no responde con un temor reverente ante la gloria majestuosa de nuestro Dios, pues quiero animarle, hermano, que se arrepienta de ese pecado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Por qué es tan importante para la iglesia hoy este pilar de solo a Dios la gloria? ¿Por qué es importante para la iglesia hoy reconocer la majestuosidad de la gloria de Dios? Porque, hermanos, nosotros no estamos teniendo un temor reverente ante la gloria de nuestro Dios. Dice la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Estamos nosotros glorificando a Dios? ¿Estamos gozando de Él por siempre? Pues, hermanos, ese es el fin principal del hombre: glorificar a Dios. Estamos glorificando a Dios con nuestra vida, así como cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Dios de la gloria, y esa gloria fue evidente en el pueblo con un temor reverente. Los demás, hermanos, permítame hacer otra pregunta. ¿Los demás pueden percibir la gloria de Dios al mirar cómo tú y yo conducimos nuestra vida? Nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nuestras finanzas. Ellos son impactados con la gloria de Dios al vernos, así como el pueblo cuando vio la gloria de Dios reflejado en el rostro de Moisés. Tú y yo podemos causar ese impacto reflejando la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora bien, con esto en mente respecto a la gloria de Dios, este quinto pilar de la reforma protestante, solo a Dios la gloria, iremos al siguiente punto. Primer punto que vimos, hermanos, la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él. Es el primer punto. La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Hemos visto qué cosa significa la gloria de Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver la gloria de Dios, pero en la salvación, donde finalmente la gloria de Dios es expuesta. Y donde esta quinta sola de la reforma protestante tiene su fin último: a glorificar a Dios por la obra majestuosa en la salvación. Hemos visto sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Pero ¿dónde se sostienen estos cuatro pilares? Se sostienen en este quinto y último: solo a Dios la gloria por la salvación. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, la segunda parte: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermano, es importante considerar que todas las cosas que existen han sido creadas por Él y para Él. Y la misma creación proclama la gloria de Dios. Si alguien puede decir no, Dios no es glorioso, la Escritura dice que la misma palabra de Dios, la misma creación proclama la gloria de Dios. Dice Salmo 19, capítulo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Continúa mencionando Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. No hay nadie que pueda opacar la gloria del Señor. La misma creación grita proclamando la gloria de nuestro Dios. No hay nadie que pueda callar, no hay nadie que pueda opacar tremenda gloria de nuestro Señor. Poniendo por un ejemplo, a veces nosotros queremos, como dice esta frase, tapar el sol con un dedo. Pero si literalmente tratamos de tapar el sol con un dedo, ¿puede hacerlo? Muchos quisieron opacar la gloria de Dios. En la actualidad, muchos quieren llevarse la gloria, pero finalmente la única gloria se la lleva nuestro bendito Señor y majestuoso y poderoso Dios. Dice el teólogo español Samuel Pérez Millos en su comentario a los Romanos: si lo creado procede de Él y subsiste por Él, no puede de otro modo ser para Él. Permítame repetirle: si lo creado procede de Él, subsiste por Él, Él las mantiene, no puede de otro modo ser para Él. Hermanos, todo lo que Dios ha creado, los cielos y la tierra y lo que hay debajo de ella, lo ha creado para su bendita y gloriosa gloria. Lo ha creado todo para su Hijo. Pero ¿a quién puso en el huerto del Edén? Adán y Eva. Y ellos eran los representantes de la raza humana. Dios no necesitaba, hermanos, crearnos, porque ya era tan glorioso. La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivían en una plena comunión que cada uno de ellos estaban tan satisfechos unos a otros, pero simplemente por una bondad, una gracia inmerecida, creó al hombre y lo puso para disfrutar de esa gloria de Dios. Los resultados, tú y yo los conocemos. El hombre trató de rechazar esa gloria y quiso llevarse a sí mismo la propia gloria, la gloria que únicamente le pertenece al Señor. Pero este pasaje, hermanos, no habla específicamente de la gloria en la creación, sino se refiere Pablo en la gloria en la salvación, concluyendo que la salvación le pertenece únicamente al Señor. Pablo concluye en el capítulo 11 del libro de Romanos, y quiero animarle a que pueda leer todo el capítulo, y mejor aún los 10 capítulos anteriores, para que cuando llegue a ese capítulo 11, principalmente a los versículos 33 al 36, donde quiero que se dirija en estos momentos, hermanos. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Luego de haber escrito todo lo que escribió en los 10 capítulos anteriores, el apóstol Pablo concluye haciendo una exclamación sorprendente ante la majestuosa y gloriosa naturaleza de Dios, de quien provienen todas las cosas, incluyendo la salvación. Y dice en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, exclamando, haciendo esta doxología que dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar?
Y concluye Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, Pablo concluye con esta exclamación sorprendente, luego de haber explicado la gloriosa y majestuosidad de nuestro Dios. Y no hay otra manera en que podamos nosotros concluir al hablar acerca de la gloria de Dios. Continúa diciendo Pérez Millos en su comentario de la epístola a los Romanos, dice lo siguiente en este pasaje: el tema del pasaje no es el creacional del universo, sino la salvación de los hombres. En este sentido se expresa en estos elementos la verdad soteriológica, es decir, la verdad respecto a la salvación. En primer lugar, Dios planificó la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 a 9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dios planificó la salvación desde la eternidad. Desde la eternidad te escogió a ti y a mí para que nosotros podamos ser y tener parte de esta comunión gloriosa por toda la eternidad con el Cordero de Dios. Continúa diciendo Pérez Millos que la salvación Dios no solamente la planificó desde la eternidad, sino que también la ejecutó en la actualidad. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios planificó la eternidad de la salvación. Dios la ejecutó enviando a Jesucristo su Hijo para cumplir lo que la ley demandaba y por medio de su sacrificio podamos ser reconciliados con Él. Continúa mencionando Pérez Millos que Dios planificó la salvación, que Dios la ejecutó, pero que también Dios aplicó esa salvación a sus redimidos. Y lo menciona en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 37, que dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, Dios aplica esa salvación en nosotros. ¡Qué glorioso! Dios planificó la salvación desde la eternidad. Dios ejecutó esa salvación enviando a su Hijo. Dios aplicó dándonos el don de la fe para que tú y yo podamos creer en Él. Pero no solamente quedó allí, sino, dice Pérez Millos, que Dios también sustenta la salvación eternamente. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, los siguientes versículos, dice: porque estoy convencido
luego de haber dicho que cómo Dios escoge, cómo Dios predestina, cómo Dios nos adopta, luego de haber dicho todo esto, concluye Pablo en el versículo 38 de Romanos capítulo 8. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Nosotros podemos concluir diciendo estas palabras del apóstol Pablo, pero quiero decirle, hermanos, con mucho cuidado y usando el término apropiado, aprópiense de esta palabra, porque esa palabra es para nosotros. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted está pasando por dificultades, si usted está pasando en estos momentos por una situación emocional difícil de asimilar, si Satanás está queriendo engañarle a que ya tire la toalla, usted recuerde este pasaje, mi querido hermano, de que no hay absolutamente nada que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de ese glorioso amor que fue manifestado en la persona de Cristo. Y si usted ha creído en Él, pues el amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús fue para usted. Pero si usted no ha creído, ese sacrificio también puede ser efectivo para usted si usted deposita su confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. Porque la gloria misma de Dios fue manifestada en la persona de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. No sigas buscando la salvación en otros lugares, en otros placeres que te ofrece ese mundo. Van a poder saciar momentáneamente, pero la sed nunca va a terminar. Va a ser como si constantemente estés bebiendo agua de mar. Mientras más agua bebas, vas a tener más sed. Y donde vas a terminar, va a ser en una muerte segura. Pero el que tenga sed, ven y beba del agua que yo ofrezco, dice el Señor. Y si pruebas de esa agua, nunca más volverás a tener sed. Las 4 solas anteriores que nosotros hemos visto en las últimas semanas, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, apuntan al autor supremo de la salvación, y esto es Dios Padre. Jonás 2:9 dice: la salvación es del Señor. Por esa razón es que soli Deo gloria. Por esa razón es que solo a Dios la gloria por la salvación. Y por lo tanto concluimos con esto, como dice el salmista en Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Amados hermanos, la gloria del Señor fue manifestada a ti y a mí en Cristo nuestro Señor. Solo a Dios la gloria. Que cree esta exposición a la majestuosa y a la gloria del Señor un temor reverente en nuestras vidas. Así como respondió el pueblo de Israel, así como respondieron los discípulos del Señor, que tuvieron un temor reverente ante la gloriosa y majestuosa presencia del Señor,
Esa también tiene que ser nuestra actitud frente a la gloria de Dios, amados hermanos. Quiere el Señor en esta tarde, hermanos, que nosotros podamos meditar en soli Deo gloria. Que nosotros podamos decir, solo a Dios sea la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú te has manifestado en todo tu esplendor, en toda tu gloriosa y majestuoso poder en la salvación, otorgándonos por medio de la fe, únicamente por gracia, en la persona de Cristo Jesús y para tu gloria. Permítenos meditar, Señor, en que toda la obra de la salvación proviene de ti. Permítenos reconocer desde que antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, tú nos escogiste. Tú nos adoptaste como hijos tuyos en Cristo. Tú nos engendraste en Cristo Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias porque en tu palabra podemos ver tu gloria manifestada. En tu palabra podemos ver que aquellas personas que fueron expuestas ante tu gloriosa, majestuosa presencia no fueron los mismos. Ayúdanos, Señor, a que esto tenga un impacto en nuestra vida, que tu gloria impacte de tal manera de nuestra vida, de que los demás puedan ver ese resplandor de la gloria tuya en nuestro testimonio, en la manera en cómo nosotros amamos a nuestro cónyuge, en la manera en cómo nosotros amamos, honramos y respetamos y criamos a nuestros hijos en el temor irreverente a ti, en la manera en cómo nosotros te glorificamos en nuestras finanzas, en la manera, Señor, en cómo nosotros participamos en esa eternidad, en ese momento de eternidad que tú nos permites tener día domingo tras domingo en esta iglesia local. Ayúdanos, Señor, porque solo a ti sea la gloria por siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.